大家好, sean nuevamente bienvenidos a un video de Chino para Todos. En este video vamos a seguir aprovechando lo que hemos aprendido en los últimos videos sobre el uso de los números en chino. En esta ocasión vamos a estudiar cómo se emplean los números en chino para cuantificar, es decir, para declarar cuántos hay de cualquier cosa. Por ejemplo, 2 libros, 7 personas, 20 hospitales, etc. Podemos llamar a esta construcción la frase cuantitativa y resulta conveniente comenzar resaltando la diferencia más importante de la frase cuantitativa en chino con respecto a español u otras lenguas indoeuropeas. Esta diferencia consiste en el uso de un elemento adicional en la frase, y es que en español para construir la frase cuantitativa necesitamos solo de 2 elementos, el numeral y el sustantivo, como lo podemos ver ahora en las frases que usamos como ejemplo hace un momento. Sin embargo, en chino se necesita de un tercer elemento que es prácticamente inexistente en lenguas occidentales. Nos referimos al clasificador, también conocido como cuantificador o palabra medidora. Bueno, decir que es inexistente en lenguas occidentales no es del todo cierto, pues en ciertas situaciones podríamos encontrar palabras de un comportamiento semejante, pero de eso hablaremos más adelante. Resulta conveniente entonces empezar por tratar de definir lo que es un clasificador. Podemos comenzar haciendo referencia a su primer característica fundamental. Un clasificador, cuantificador o palabra medidora es un término que se coloca en la frase cuantitativa entre el numeral y el sustantivo y que sirve como un indicador de que la relación que existe entre el numeral y el sustantivo es una relación cuantitativa. Es decir, que el número representa la cantidad del sustantivo. Aquí podemos ver la estructura de la frase en donde el clasificador aparece al centro. El carácter liang se utiliza para representar al elemento clasificador. Podemos ver que el orden es numeral más clasificador más sustantivo. Vale la pena indicar que no solamente la frase cuantitativa requiere del uso de los clasificadores, también las frases que involucran algunos pronombres demostrativos e interrogativos requieren del uso de un clasificador para unir el pronombre al sustantivo. La frase se ordenará en este caso pronombre más clasificador más sustantivo. Los pronombres más comunes que requieren del clasificador son 这、那、美、几、一、哪。Además de su función en la frase cuantitativa, la otra característica fundamental de estas palabras está asociada a su nombre más común, clasificador. Es decir, que al mismo tiempo que cuantifica, también clasifica a los sustantivos. Por lo tanto, hay distintos clasificadores y criterios de clasificación para los sustantivos. Por lo que entonces debemos de conocer los clasificadores y sus criterios de clasificación para poder usar el clasificador correcto al cuantificar cada sustantivo. Es decir, que se usará un clasificador para cuantificar, por ejemplo, libros, otro diferente para cuantificar mesas, otro para sillas, otro para empresas, para personas, para idiomas, etcétera. Sin embargo, hay un punto importante a tener en cuenta antes de revisar la clasificación de los sustantivos de acuerdo a su clasificador, y es cómo funcionan los criterios de clasificación. Quizá pensemos que aquellos objetos que tengan una función o utilidad semejante tendrán el mismo clasificador, pero esto no necesariamente será así, pues generalmente el primer criterio de clasificación se basa en la forma de las cosas más que en la función. De manera que podemos encontrar objetos con usos muy diferentes que tienen el mismo clasificador, porque algo en su forma es similar. Ahora bien, existen distintos tipos de clasificadores. Una de nuestras clasificaciones favoritas por su claridad y simplicidad nos dice que existen tres tipos de clasificadores.
Esta es la que vamos a explicar a continuación. Vale la pena comentar que de estos tres tipos de clasificadores, solo la primera categoría está ausente en lenguas occidentales, mientras que de hecho sí encontramos equivalentes de los otros dos tipos de clasificadores en lenguas indoeuropeas. Los tres tipos de clasificadores son, número uno, los clasificadores abstractos. Número dos, los clasificadores sustantivos. Y número tres, las unidades de medida. Comencemos explicando los clasificadores abstractos. Estos son palabras vacías que, como mencionábamos antes, no tienen un equivalente en español, por lo que generalmente traducirlas es imposible e innecesario. Podemos decir que representan el concepto unitario, el cual cambiaría en función del sustantivo del que se trate. Unidad, pieza, individuo, prenda, ración, porción, etc. Veamos algunos ejemplos de clasificadores abstractos, su criterio de clasificación y ejemplos de objetos que se usan con él. El primero y más importante de los clasificadores abstractos es el clasificador general que. Se puede decir que es una excepción a la regla o un comodín entre los clasificadores, pues no tiene un criterio determinado, por lo que se puede usar para cualquier objeto del cual no exista o no se conozca un clasificador más específico. Por ello, es generalmente el primer clasificador que se aprende. Si bien que se puede usar en principio con cualquier sustantivo, se suele usar más con personas, periodos de tiempo u objetos muy comunes. Ejemplos: 一个人、2个手机、5个朋友、这个箱子、12个月。Otro caso es el clasificador PA, que se usa con objetos que tienen en su forma un asa, mango o agarradera. Por ejemplo, 2把雨伞、7把剪刀、9把扳手、那把刀子、35把椅子。También de uso común tenemos al clasificador abstracto Chang. Este se usa con objetos planos y delgados, tales como hojas de papel, fotografías, dibujos, pinturas, mapas, discos, tarjetas, etc. También se usa con muebles de superficie plana en toda su extensión, tales como mesas, escritorios o camas. Veamos algunos ejemplos. 一张桌子、6张床、8张光盘、每张照片、12张画儿。El carácter raíz u origen, pen, también se usa como clasificador de tipo 1. Los objetos que se cuantifican con este clasificador son los libros y todos aquellos semejantes a estos, tales como revistas, diccionarios, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos. 2本书、几本词典、9本画册、12本杂志、40本册子。El siguiente clasificador común de tipo 1 es Liang. Este es un carácter fonopictográfico, es decir, que tiene un radical que nos indica su pronunciación, el cual se encuentra del lado derecho y se trata del número 2, liang, mientras que el radical del lado izquierdo está asociado a su uso o significado. Se trata del radical ch, que significa carro. Y es que justamente indica ese radical el tipo de objetos que se cuantifican con este clasificador. Básicamente, todo tipo de carros, como bicicletas, automóviles, autobuses, camiones, trenes, etc. Aquí puedes ver algunos ejemplos. 2辆火车、4辆汽车、哪辆公共汽车、32辆卡车。
56辆自行车。Otros clasificadores comunes de la primera categoría son los siguientes. El clasificador Tien, que sirve para cuantificar prendas de ropa de la parte superior del cuerpo, así como eventos o asuntos y piezas de equipaje. Ejemplos: 1件事, 3件衬衣, 这件毛衣. El clasificador Tiao se usa para contar objetos alargados en general, lo que incluye prendas de ropa como pantalones y faldas, animales alargados como peces y serpientes, además de ríos, calles e incluso piernas y brazos. Ejemplos: 一条河, 2条腿, 那条鱼. El clasificador CHR cuantifica objetos largos y delgados, tales como instrumentos de escritura. Por ejemplo, 3支铅笔, 每支圆珠笔, 10支烟. El cuantificador Ch se emplea para cuantificar animales en general. Ejemplos: 2只狗, 几只鸟, 10只柿子. El cuantificador Wei se emplea para contar personas a las que uno se dirige con mayor cortesía o respeto, como personas con cierto cargo o profesión, y también huéspedes o invitados. Ejemplos: 一位老师, 哪位大夫, 12位客人. El carácter Tai se puede traducir como plataforma, pero como clasificador se usa para cuantificar equipos electrónicos como computadoras o televisiones. Ejemplos: 2台电脑, 7台电视, 14台笔记本. El carácter pu significa originalmente parte o sección, pero también se emplea como clasificador para películas, obras literarias, algunos aparatos o vehículos. Por ejemplo, 一部电影, 2部电话. El clasificador Schwann podría traducirse literalmente como par, por lo que naturalmente se usará para cuantificar aquellos objetos a los que usualmente nos referimos en pares. Por ejemplo, zapatos, calcetines, guantes, etc. Ejemplos: 这双鞋子，一双袜子. Como podemos ver, este es uno de los pocos casos en los que un clasificador de tipo 1 sí puede traducirse literalmente en el habla coloquial. El carácter tia como sustantivo se traduce casa o familia. Sin embargo, como clasificador se ocupa para referirse a empresas o negocios. Ejemplos: 那家银行，每家医院. Otros clasificadores relativamente comunes son Tao, Shou, Tao, Zhong. Aquí puedes ver ahora en qué tipo de objetos se emplean. Bien, pues estos fueron los clasificadores de tipo 1 más frecuentes. Existen otros, pero su uso es relativamente poco común. De hecho, vale la pena aclarar que los clasificadores más específicos cada vez se usan menos. No es raro escuchar que en el habla coloquial los hablantes nativos del chino los reemplazan con cada vez mayor frecuencia por el clasificador general Ke. Y es que, si bien en algún momento resultó útil clasificar a los objetos a través de estas palabras, actualmente eso parece ser cada vez menos necesario o práctico. Bueno, pues eso es todo por este video. Te invitamos a estar pendiente de este canal para que no te pierdas la segunda parte de la explicación, pues en el próximo video comentaremos los clasificadores de tipo 2 y los de tipo 3. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras demás redes sociales: TikTok,
Kawaii, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. 再见.